Bien, le damos la bienvenida a Daniela, un gusto. Hace un ratito estuvimos charlando algo con ella y el mundo es chico, Uruguay es más chico. Un tío de ella es esposo de una compañera de trabajo de Silvana, mi esposa, así que ya encontramos a quién pasarle el link para que pudiera también estar mirando este tiempo. Daniela, ¿cuándo escuchaste hablar de Dios por primera vez? Yo cuando era chica, yo iba a la iglesia con mis padres, iba a la escuelita dominical, me acuerdo. Ah, está apagado. Ah, ahí va. ¿Ahora? Ahora. Bueno, iba a la escuelita dominical y iba a la iglesia con mis padres. No me acuerdo mucho de ese tiempo, pero más adelante mi madre entró al alcoholismo, era alcohólica extrema. Y yo cumplí 13 años y ya falleció, y de ahí mi padre como que se revoltó con Dios, con los de la iglesia, y se apartó él y toda la familia se apartó. Ujú. Después de ese tiempo, ¿en qué fue pasando con tu vida? A los 15 años conocí a mi esposo, a los 17 tuve problemas en casa, mi padre me corrió, me fui a vivir con mi esposo, y mi esposo nació y se crió en la religión, Umbanda y Quimbanda, y de ahí entré a la religión con él. Tuvimos 10 años en la religión, viviendo en la religión, practicando la religión lejos de Ujú. Dios. ¿Y cómo te sentías en ese tiempo? ¿Cómo lo Al vivías? principio era lindo por la curiosidad que sentía, pero ya los últimos años ya sentía que algo andaba mal, no había paz, trabajábamos, no teníamos nada, vivíamos peleando, era una guerra. Sentíamos que algo faltaba, buscábamos en la religión buscar lo que faltaba, pero no encontrábamos. ¿Y qué pasó Un día yo entonces? me levanté, iba a trabajar como de costumbre, estaba limpiando la casa y Ujú. mi hija chica de 7 años se levantó, estaba jugando y de repente empezó a gritar, se agarraba la cabeza y gritaba, se desmayó, la llevé al hospital y de ahí ella entró en coma, nos trasladaron a Montevideo, allá le hicieron exámenes y había tenido un derrame cerebral, la tuvieron que operar. Y bueno, ahí ella entró en coma y tuvimos 3 días allá. Y en eso sentimos que el Señor empezó a obrar en nosotros porque sentíamos que Dios nos estaba hablando, sentimos que el Señor nos dijo, basta, hasta aquí llegan, Ujú. ¿no? Sentimos profundamente los dos en el corazón que era un llamado de Dios. Una tarde sentimos una paz, una tranquilidad los dos y fuimos al cuarto a orar de la forma que pensábamos nosotros orar, ¿no? Ujú. Le pedíamos al Señor un milagro, nos sentíamos felices porque pensábamos que iba a haber un milagro y cuando llegó a la noche habíamos decidido en esa tarde dejar la religión, habíamos decidido buscar a Dios, conocerlo, y esa noche se juntaron los doctores, nos llamaron y nos dijeron que le hicieron un examen y que no circulaba sangre en el cerebro y que tenía una muerte cerebral, que la iban a desenchufar y se iba a apagar el corazoncito. De ahí, bueno, falleció, vinimos para casa, tuvimos ahí en ese luto, en ese duelo, yo empecé a tomar, entré en el alcohol. Tuve una lucha muy grande, me entregué bastante. Mi esposo se fue a Durazno, estaba trabajando y venía una vez al mes. Y esa lucha la vivía yo y mi hija mayor, ¿no? De ahí después empezamos a venir acá a la iglesia porque mis 2 hijas venían a la iglesia a la carpa cuando eran chiquitas, entonces decidimos buscar esta iglesia. Empecé a conocer del Señor, a querer buscar a ese Dios, ¿no? Lo que yo Ujú. había sentido, ese llamado del Señor. Y, y bueno, un día de rodillas yo le pedí al Señor que Él me ayudara porque yo no quería tomar más. Yo quería realmente entregarme y seguir al Señor, pero me dolía lo que hacía, ¿no? Porque yo lo amaba, lo quería buscar, pero estaba haciendo algo que lo desagradaba. También no quería que mis hijas vivieran lo que yo viví cuando era pequeña, ¿no? Y bueno, de ahí empezó la obra del Señor y la lucha mía también. Cuando yo sentía ganas de tomar, yo me ponía a leer la Biblia, yo me ponía a orar y eso me ayudaba. Y de ahí el Señor fue trabajando en mí. Y un día hablando con mi esposo, yo le dije, yo no sé cuándo el Señor me curó.
yo sé que me curó. Que un día pasó. Ni yo me di cuenta, pero el Señor obró y me curó. Daniela, ¿y cómo, qué le quisieras decir a la gente con tu experiencia? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? Tenemos el motivo de nuestra campaña hoy, es llevando esperanza en Jesucristo. Bueno, yo lo que les quiero decir, en primer lugar le agradezco al Señor porque fue Él que vino a mí. Le agradezco al Señor porque hoy yo puedo conocer y reconocer que la vida que yo vivía solo me llevaba a la muerte eterna, a la condenación. Y hoy el Señor me salvó a mí, a mi familia, y sé que viviremos eternamente en la presencia del Señor. Le agradezco a Dios porque llegó esa noticia de que Jesús murió por mí, por mis pecados. Yo pude reconocer y ver que la vida que yo vivía yo era una pecadora, yo estaba muerta y el Señor me trajo a la vida. Muchas gracias, Daniela, qué lindo. Y para aquellos que nos gustaría que estuvieran acá, podrían ver su familia, nos está acompañando, 3 preciosas hijas, ¿verdad? Sí. Y Julio que anda por ahí también. Así que hay esperanza en Jesús, hay vidas que lo demuestran, podemos disfrutar de eso, podemos hacerlo en nuestra experiencia también.